Jamás pensé que mi propio hijo me echaría de un restaurante, gritando que los pobres como yo no merecíamos comer en lugares elegantes, mientras 50 personas se reían de mi humillación. Lo que él no sabía es que 3 días después heredaría 15 millones de euros y que su vida perfecta estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Esteban Morales Vázquez, tengo 67 años y durante toda mi vida he trabajado como un mulo para darle lo mejor a mi único hijo, Diego. Desde que mi esposa Elena murió cuando él tenía apenas 12 años, me convertí en padre y madre a la vez. Trabajé dobles turnos como garzón en restaurantes de día y como conserje en oficinas de noche, solo para que Diego pudiera estudiar en buenas escuelas y tener las oportunidades que yo nunca tuve. El viernes 23 de agosto de 2024 será una fecha que jamás olvidaré. Era el 32º cumpleaños de Diego y por primera vez en años me había invitado a celebrar. Me emocioné tanto que gasté mis últimos ahorros en comprarle una camisa elegante que había visto que miraba con cariño en el escaparate de una tienda del centro de Madrid. Llegué puntual a las 8 de la noche al restaurante La Marquesa, uno de esos lugares exclusivos en el barrio de Salamanca, donde una cena cuesta más de lo que yo ganaba en una semana. Vestía mi único traje, el mismo que había usado para el funeral de Elena hace 20 años, pero lo había planchado con esmero y me había afeitado cuidadosamente. Quería lucir presentable para mi hijo en su día especial. Al entrar, el maître me miró de arriba abajo con desdén evidente. ¿Tiene reservación, señor?, me preguntó con un tono que dejaba claro que dudaba de mi capacidad para permitirme comer ahí. «Vengo con Diego Morales», respondí nervioso, sintiendo las miradas de los otros comensales sobre mí. El hombre revisó su lista y me condujo hacia una mesa en el fondo del salón. Diego ya estaba sentado con Patricia, su novia, y otros 8 amigos que no reconocí. Todos vestían ropas caras y hablaban de negocios, viajes a París y propiedades inmobiliarias. Me acerqué sonriendo, emocionado de compartir este momento especial con él. «¡Feliz cumpleaños, hijo!», exclamé tendiéndole el regalo envuelto en papel dorado. Lo que pasó después aún me duele recordar. Diego levantó la vista, me miró como si fuera un extraño desagradable y su expresión se transformó en una mueca de vergüenza y rabia. «¿Qué haces aquí?», susurró entre dientes mirando nerviosamente a sus amigos. «Me invitaste a tu cumpleaños», respondí confundido. «Pensé que era una broma», replicó secamente. Patricia lo miraba expectante, claramente esperando que hiciera algo. Los amigos comenzaron a murmurar entre ellos, algunos sonriendo con malicia. Uno de ellos, un tipo rubio con aspecto prepotente, comentó en voz alta: «Diego, ¿no vas a presentarnos a tu invitado?». El tono burlón era inconfundible. Mi hijo se puso de pie bruscamente, su cara enrojecida de vergüenza. «Mira, papá», dijo elevando la voz para que todos escucharan, «este no es tu lugar. Los pobres como tú no comen en sitios finos como este. Vete a McDonald's o a algún lugar más apropiado para tu nivel». Sus palabras cayeron como martillazos sobre mi corazón. El restaurante entero se quedó en silencio. 50 pares de ojos me observaban, algunos con lástima, otros con diversión cruel. Patricia sonreía satisfecha, como si Diego hubiera pasado algún tipo de prueba social. Los amigos comenzaron a reírse disimuladamente, intercambiando miradas cómplices. «Diego, por favor», intenté razonar con él, «soy tu padre, solo quería celebrar contigo». Pero él ya había cruzado una línea invisible. «Exacto, eres mi padre», gritó ahora sin importarle quién escuchara. «Y me avergüenzas, mírate, con ese traje viejo y esos zapatos gastados. No puedes aparecer en mi vida cuando se te ocurra». Las palabras salían de su boca como veneno. Cada una se clavaba en mi alma como una daga. Este era el niño al que había cargado cuando tenía pesadillas, al que había enseñado a andar en bicicleta, por quien había sacrificado todo. Y ahora me trataba peor que a un extraño. El gerente del restaurante se acercó discretamente.
Señor, me dijo con falsa cortesía, creo que sería mejor si se retirara. Diego asintió satisfecho. Sí, papá, vete, y la próxima vez que quieras verme, llama antes para asegurarte de que sea apropiado. Me quedé allí parado, con el regalo en las manos, sintiendo como si el suelo se abriera bajo mis pies. Todas esas noches trabajando hasta el amanecer, todos esos sacrificios, todos esos sueños de ver a mi hijo convertido en un hombre de bien. Todo se desmoronaba en ese momento. Caminé hacia la salida con la dignidad que me quedaba, mientras escuchaba las risas y comentarios a mis espaldas. Pobre viejo, qué vergüenza. Diego hizo bien en ponerlo en su lugar. Cada palabra era como una bofetada, pero seguí caminando. Ya en la calle me quedé parado frente al restaurante, viendo a través del cristal cómo mi hijo reía y brindaba con sus amigos, como si nada hubiera pasado, como si yo nunca hubiera existido, como si todos esos años de amor y sacrificio fueran simplemente un error que acababa de corregir. Esa noche lloré por primera vez desde el funeral de Elena, pero también tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Regresé a mi pequeño apartamento en Vallecas, con el corazón destrozado, pero con la mente más clara de lo que había estado en años. Me senté en el sofá donde Diego solía hacer sus tareas de matemáticas cuando tenía 8 años, y las memorias comenzaron a fluir como una cascada imparable. Recordé aquella madrugada del 15 de marzo de 2004, cuando Elena respiró por última vez en el hospital. Diego lloraba aferrado a mi brazo, suplicándome que no dejara que su madre se fuera. «Papá, haz algo», me decía entre sollozos. Esa noche le prometí que jamás le faltaría nada, que sería el mejor padre que pudiera ser. Ahora me preguntaba si esa promesa había sido mi mayor error. Durante los primeros años después de la muerte de Elena, Diego era mi compañero constante. Los sábados íbamos juntos al mercado de San Miguel, donde él me ayudaba a elegir los ingredientes más frescos con el poco dinero que teníamos. «Mira, papá», me decía señalando los tomates más rojos, «estos están perfectos como los que compraba mamá». Cocinábamos juntos, él parado en una silla para alcanzar la encimera, mientras yo le enseñaba las recetas que Elena me había dejado escritas en un cuaderno gastado. Los domingos eran sagrados para nosotros. Después de la misa en la iglesia de San Lorenzo, caminábamos por el retiro alimentando a los patos del estanque. Diego corría entre los árboles con una energía infinita y siempre terminábamos comiendo bocadillos de tortilla española sentados en un banco bajo la sombra de los robles centenarios. «Cuando sea mayor», me decía con los ojos brillantes, «te compraré una casa grande con jardín para que puedas plantar todas las flores que quieras». Pero a medida que crecía, las cosas fueron cambiando sutilmente. Cuando Diego cumplió 16 años, comenzó a avergonzarse de mi trabajo. Sus compañeros de instituto tenían padres médicos, abogados, empresarios, y yo era simplemente el conserje que limpiaba sus oficinas durante la noche. «¿No puedes conseguir un trabajo mejor?», me preguntó una tarde después de que uno de sus amigos me viera salir del edificio con el uniforme de limpieza. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde sirviendo mesas en el restaurante El Rincón Andaluz, donde don Manuel, el dueño, me pagaba lo justo para sobrevivir. Después corría a casa para preparar la comida de Diego, ayudarle con los deberes, y a las 9 de la noche empezaba mi segundo turno como conserje en las oficinas del distrito financiero. Llegaba a casa pasadas las 3 de la madrugada, agotado pero satisfecho de poder pagarle clases particulares de inglés y matemáticas. Los fines de semana los dedicaba exclusivamente a él. Lo llevaba al cine, a partidos de fútbol del Atlético de Madrid cuando conseguía entradas baratas, o simplemente caminábamos por la ciudad mientras él me contaba sus sueños de estudiar administración de empresas. «Voy a ser rico, papá», me decía con determinación adolescente, «y cuando lo sea no tendrás que trabajar tanto». Yo sonreía y le revolvía el cabello, creyendo firmemente en sus palabras. Durante su época universitaria, los cambios se volvieron más evidentes. Diego comenzó a hacer amigos de familias adineradas y gradualmente fue distanciándose de nuestras tradiciones.
Ya no quería ir conmigo a los lugares que frecuentábamos cuando era niño. Esos sitios son para gente sin ambiciones, me dijo un día cuando le propuse ir al mercado como hacíamos antes. Sus palabras me dolieron, pero las justifiqué pensando que era normal que un joven buscara su propio camino. Me esforcé el doble para pagarle una universidad privada prestigiosa. Vendí el coche viejo de Elena, empeñé su anillo de bodas y hasta acepté trabajos extras los domingos pintando casas. Cada euro que ganaba iba destinado a su educación. Vivía de pan, aceite y tomate para que él pudiera almorzar en la cafetería universitaria con sus compañeros de clase. Cuando se graduó con honores, fue el día más orgulloso de mi vida. Lo vi subir al estrado a recoger su diploma y mis ojos se llenaron de lágrimas. Todo el sacrificio había valido la pena. Sin embargo, en la celebración posterior, noté que me presentaba a sus profesores simplemente como Esteban, evitando mencionar que era su padre. Cuando pregunté por qué, me dijo que no quería mezclar su vida profesional con asuntos personales. Después de la universidad, Diego consiguió un trabajo en una empresa de consultoría financiera. Con su primer sueldo, se mudó a un apartamento en el barrio de Chamberí, alegando que necesitaba independizarse y estar más cerca de su trabajo. Las visitas se volvieron esporádicas, las llamadas telefónicas más breves, y nuestras conversaciones se limitaban a temas superficiales. Conoció a Patricia Ruiz Delgado en una conferencia empresarial. Era hija de un constructor exitoso, acostumbrada a la vida lujosa que Diego anhelaba. Cuando me la presentó por primera vez, hace 2 años, su mirada me evaluó como si fuera una mancha en el expediente de su novio. «Ah, usted es el padre», me dijo con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Desde entonces, las invitaciones familiares se volvieron aún más escasas. En los últimos meses, nuestras conversaciones se habían reducido a encuentros casuales cuando él venía a buscar algo que había dejado en su antigua habitación. Siempre tenía prisa, siempre tenía compromisos importantes. «Estoy muy ocupado con el trabajo, papá», era su excusa constante, pero yo sabía que la verdadera razón era que mi presencia no encajaba en la imagen que quería proyectar. La invitación a su cumpleaños había llegado por mensaje de texto, sin explicaciones ni conversación previa. «Ven al restaurante La Marquesa el viernes a las 8. Es mi cumpleaños». Pensé que finalmente había recordado lo importante que era nuestra relación, que quería incluirme en su nueva vida. Qué ingenuo fui al creer que las cosas podían cambiar. Ahora, sentado en la penumbra de mi hogar, comprendía que había criado a un extraño. El niño cariñoso que me abrazaba después de las pesadillas se había convertido en un hombre que se avergonzaba de mí. Todo mi amor, todos mis sacrificios, todas las noches sin dormir trabajando para darle un futuro mejor, se habían convertido en motivos de humillación para él. Pero algo estaba a punto de cambiar radicalmente. Al día siguiente recibiría una llamada que transformaría completamente esta historia. Y Diego descubriría que subestimar a su padre había sido el error más grande de su vida. El lunes 26 de agosto amaneció gris y lluvioso, igual que mi estado de ánimo. Había pasado el fin de semana completo encerrado en casa, reviviendo una y otra vez la humillación del restaurante. No tenía ganas de salir, de enfrentar al mundo, de fingir que todo estaba bien, cuando mi corazón se había hecho pedazos. Eran las 10:15 de la mañana cuando sonó el teléfono. Casi no contesté, pensando que sería algún vendedor o encuesta telefónica, pero algo me hizo levantar el auricular al quinto timbrazo. «¿Esteban Morales Vázquez?», preguntó una voz formal y educada del otro lado de la línea. «Sí, soy yo», respondí con desgana. «Mi nombre es Nicolás Bermejo Ortega. Soy abogado del despacho Bermejo y Asociados aquí en Madrid. Necesito hablar con usted urgentemente sobre un asunto de herencias. ¿Podría venir a mi oficina esta tarde?». Mi primera reacción fue de desconfianza. En estos tiempos abundan las estafas telefónicas y yo no tenía familiares ricos que pudieran dejarme nada. «Creo que se equivoca de persona, señor. Mi familia siempre ha sido humilde. No tenemos propiedades ni fortunas». «Le aseguro que no hay error, señor Morales,
insistió el abogado con un tono que transmitía seriedad absoluta. Se trata de la herencia de su tío Joaquín Morales Castillo, quien falleció el pasado 18 de agosto en Barcelona. Según su testamento, usted es el único beneficiario de sus bienes. El nombre me golpeó como un rayo. Tío Joaquín. No había pensado en él durante años. Era el hermano menor de mi difunto padre, quien había emigrado a América cuando yo era apenas un niño de 7 años. La familia perdió contacto con él después de una pelea que nunca entendí completamente. Mi padre murió cuando yo tenía 18 años, sin que los hermanos se hubieran reconciliado jamás. Pero, señor Bermejo, tartamudeé confundido, mi tío Joaquín se fue a Argentina hace más de 40 años. Nunca más supimos de él. ¿Cómo es posible que haya muerto en Barcelona? El abogado carraspeó antes de explicar. Según los documentos que tengo, el señor Joaquín Morales regresó a España hace 15 años. Estableció varios negocios exitosos en Cataluña, principalmente en el sector inmobiliario y hostelería. Al no tener descendencia directa y habiendo fallecido su esposa hace 3 años, decidió legar toda su fortuna al único familiar que le quedaba. Usted. Las piernas me flaquearon y tuve que sentarme. ¿Estás seguro de que no hay confusión? ¿Cómo supo él de mi existencia si no tuvimos contacto durante décadas? Contrató a un investigador privado hace 5 años para localizar a los familiares sobrevivientes de la familia Morales. Sus archivos contienen información detallada sobre usted, su matrimonio con Elena Vázquez, el nacimiento de su hijo Diego, el fallecimiento de su esposa, su situación laboral actual. Estuvo siguiendo su vida discretamente, pero nunca se decidió a establecer contacto directo. La información me abrumaba. Mi tío había estado observándome desde las sombras durante años, sabía de mis dificultades, de mis sacrificios, de todo lo que había vivido. ¿Por qué nunca intentó comunicarse conmigo?, pregunté con voz quebrada. Eso no lo sé con certeza, admitió Nicolás, pero en una carta personal que dejó para usted, menciona que se sintió avergonzado por haber abandonado a la familia durante tantos años. Quería asegurarse de que sus bienes llegaran a alguien que realmente los necesitara y mereciera. El abogado me citó en su oficina de la Gran Vía para las 5 de la tarde. Durante las siguientes horas no pude concentrarme en nada. Mi mente oscilaba entre la incredulidad y una extraña sensación de esperanza que no me atrevía a alimentar demasiado. ¿Y si todo esto era real? ¿Y si después de toda una vida de penurias el destino finalmente me sonreía? Llegué puntual al elegante despacho legal. Nicolás Bermejo resultó ser un hombre de unos 50 años, vestido impecablemente, con una presencia que inspiraba confianza inmediata. Me recibió en su oficina privada, un espacio amplio decorado con muebles de caoba y estanterías llenas de códigos legales. Señor Morales, comenzó mientras abría una carpeta gruesa, antes de proceder con los detalles legales, debo entregarle esta carta personal que su tío escribió específicamente para usted. Me tendió un sobre amarillento con mi nombre escrito en una caligrafía temblorosa pero decidida. Con manos nerviosas, abrí el sobre y comencé a leer. Querido Esteban, si estás leyendo esto significa que ya no estoy en este mundo y que finalmente he encontrado el valor de hacer lo correcto. Sé que abandoné a la familia cuando más me necesitaban, y ese remordimiento me ha perseguido toda la vida. He seguido tu trayectoria durante años y admiro profundamente el hombre en que te has convertido. Trabajaste incansablemente para darle lo mejor a tu hijo, sacrificaste tu propia comodidad por su bienestar y mantuviste la dignidad incluso en los momentos más difíciles. Elena habría estado orgullosa del padre que has sido. Mis bienes ahora son tuyos. Úsalos sabiamente. Con cariño eterno, tu tío Joaquín. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin que pudiera contenerlas. Después de décadas, sintiéndome invisible e insignificante, alguien había valorado mi esfuerzo y mis sacrificios. Mi tío había visto en mí cualidades que ni siquiera mi propio hijo reconocía. Nicolás me permitió unos minutos para recomponerme antes de continuar. Ahora permítame explicarle la magnitud de la herencia, dijo consultando varios documentos. Los bienes incluyen 3 propiedades inmobiliarias,
un apartamento de lujo en el Eixample de Barcelona, una casa de campo en las afueras de Tarragona y una villa en la Costa Brava. También hay participaciones en 2 restaurantes, una pequeña cadena hotelera y diversas inversiones financieras. Paró deliberadamente para crear expectativa antes de continuar. El valor total de la herencia, señor Morales, asciende a 15.400.000 euros. El mundo se detuvo a mi alrededor. 15 millones de euros. Una cifra tan astronómica que mi cerebro no podía procesarla completamente. Yo, que había vivido contando cada céntimo, que había empeñado el anillo de bodas de mi difunta esposa para pagar los estudios de Diego, ahora era millonario. Comprendo que es mucho que asimilar, dijo el abogado con comprensión. Los trámites legales tomarán aproximadamente 2 semanas para completarse. Una vez finalizado el proceso sucesorio, todos los bienes serán transferidos oficialmente a su nombre. Durante el viaje de regreso a casa, mi mente trabajaba a velocidad vertiginosa. Esta herencia no solo cambiaba mi situación económica, me daba algo mucho más poderoso: opciones. Por primera vez en mi vida adulta, podía elegir qué hacer, cómo vivir, qué prioridades establecer. Y entonces pensé en Diego, en su cara de disgusto al verme en el restaurante, en sus palabras crueles sobre mi pobreza, en cómo se había avergonzado de mí delante de sus amigos adinerados. Una sonrisa lenta pero decidida comenzó a formarse en mis labios. Mi hijo creía que me conocía, que podía predecir mis reacciones, que siempre estaría ahí esperando las migajas de su atención. Pero estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a su padre. Tenía 15 millones de razones para demostrarle que estaba equivocado, y un plan comenzaba a formarse en mi mente. Diego quería que desapareciera de su vida porque era un estorbo pobretón. Perfecto. Le daría exactamente lo que pedía, pero de una manera que nunca podría haber imaginado. Durante las siguientes 2 semanas, mientras esperaba que se completaran los trámites legales de la herencia, decidí convertirme en detective de la vida de mi propio hijo. Si iba a ejecutar un plan para enseñarle una lección que jamás olvidaría, necesitaba conocer exactamente en qué situación se encontraba. Comencé con Carmen Jiménez, mi vecina del 5º piso, cuya sobrina Marta trabajaba como recepcionista en el edificio donde Diego tenía su apartamento en Chamberí. Durante años, Carmen había sido la única persona en el barrio que preguntaba por Diego con genuino interés, recordando cuando era pequeño y jugaba fútbol en el patio del edificio. «Carmen», le dije una tarde mientras coincidimos en la lavandería comunitaria, «¿tu sobrina Marta sigue trabajando en ese edificio elegante de Chamberí?» Sus ojos se iluminaron, siempre dispuesta a conversar. «Por supuesto, Esteban. De hecho, el otro día me comentó algo curioso sobre tu Diego». Me las arreglé para que pareciera conversación casual, mientras Carmen me contaba que Marta había notado varios detalles preocupantes. Diego recibía constantemente llamadas telefónicas tensas en el vestíbulo. Hablaba en voz baja sobre plazos de pago y extensiones de crédito. También había observado que varios hombres trajeados habían visitado su apartamento durante las últimas semanas, conversaciones que terminaban con Diego visiblemente agitado. La información más reveladora llegó cuando Carmen mencionó que Patricia había estado presionando a Diego para que fijaran fecha de boda. Marta dice que esa chica viene muy seguido al edificio, siempre cargada de revistas de novias y catálogos de salones de fiesta. Pero Diego parece cada vez más nervioso cuando ella saca el tema. Decidí profundizar más en la investigación. José Luis Fernández, un antiguo compañero del restaurante donde trabajaba de día, había conseguido empleo como conductor de taxi hace 2 años. Una tarde lo llamé con una propuesta aparentemente inocente. «José Luis», le dije, «necesito un favor. Mi hijo Diego vive en Chamberí, en el edificio de la calle Génova número 42. ¿Podrías fijarte si lo ves cuando pases por esa zona? Estoy preocupado por él y hace tiempo que no hablamos». José Luis, que siempre había sido observador y discreto, aceptó sin hacer preguntas. Una semana después me contactó con información valiosa. «Esteban, tu hijo tiene problemas», me dijo directamente.
Lo he visto 3 veces saliendo de oficinas del distrito financiero con cara de pocos amigos. Una vez lo llevé en mi taxi desde un banco en el Paseo de la Castellana hasta su casa, y durante todo el trayecto estuvo hablando por teléfono sobre aplazamientos de pagos. La pieza más importante del rompecabezas llegó a través de Pilar Mendoza, una mujer que trabajaba limpiando oficinas en el mismo edificio donde Diego tenía su empleo. Pilar y yo habíamos coincidido varios años atrás cuando trabajábamos turnos nocturnos en edificios cercanos y mantuvimos una amistad cordial basada en el respeto mutuo entre trabajadores. Pilar, le mencioné durante una conversación telefónica, creo que mi hijo Diego trabaja en uno de los edificios que limpias. Diego Morales, alto, cabello castaño, siempre bien vestido. Ella lo ubicó inmediatamente. Claro que lo conozco. Trabaja en el 7º piso, en esa consultora financiera. Lo que Pilar me contó fue revelador. Durante sus rondas nocturnas de limpieza, había escuchado conversaciones telefónicas de Diego que se extendían hasta muy tarde. «Ese chico está metido en problemas», me dijo con preocupación genuina. «Lo he oído hablar de inversiones fallidas, clientes insatisfechos y dinero que necesita conseguir urgentemente». Según Pilar, Diego había estado trabajando horas extras constantemente, intentando recuperar pérdidas en algunas inversiones riesgosas que había recomendado a clientes importantes. Una noche lo escuché llorar al teléfono, me confesó. Decía algo sobre que si no conseguía el dinero, su carrera estaría acabada. La imagen que comenzó a formarse era clara. Mi hijo vivía una vida de fachada que no podía sostener económicamente. Sus ingresos como consultor junior no eran suficientes para mantener el apartamento en Chamberí, los trajes caros, las cenas en restaurantes exclusivos y mucho menos para planear una boda ostentosa como la que Patricia exigía. Decidí hacer una última verificación. Contraté los servicios de una agencia de informes crediticios completamente legal para conocer mi propia situación financiera, pero, accidentalmente, mencioné preocupación por posible robo de identidad familiar. El agente, muy profesional, me explicó que podía verificar si había actividad sospechosa en nombres similares al mío. Los resultados confirmaron mis sospechas. Diego tenía 3 tarjetas de crédito al límite máximo, un préstamo personal con intereses altos y había solicitado recientemente una hipoteca que fue denegada por falta de ingresos suficientes. Su puntuación crediticia había caído drásticamente en los últimos 6 meses. Mientras recopilaba toda esta información, los trámites de mi herencia avanzaban sin contratiempos. Nicolás Bermejo me mantenía informado semanalmente del progreso legal. «Todo marcha perfectamente, señor Morales», me aseguró durante una llamada. «La próxima semana deberíamos tener todos los documentos finalizados». Durante estos días de investigación, mantuve mi rutina habitual para no levantar sospechas. Seguí trabajando mis turnos dobles, viviendo en el mismo apartamento modesto, vistiendo la misma ropa sencilla. Nadie en mi entorno tenía la menor idea de que pronto me convertiría en millonario. El plan que había estado gestándose en mi mente comenzó a tomar forma concreta. Diego me había humillado públicamente por ser pobre, había negado nuestra relación familiar por vergüenza social y había demostrado que valoraba más la apariencia externa que los lazos de sangre. Pero él mismo estaba viviendo una mentira económica que pronto colapsaría. Decidí que no le revelaría inmediatamente mi nueva situación. En lugar de eso, le daría la oportunidad de demostrar si había aprendido algo de humildad cuando sus propias circunstancias se volvieran desesperadas. Quería ver si el hijo que había criado con tanto amor todavía existía en algún lugar bajo esa fachada de arrogancia y materialismo. El destino, con su ironía característica, estaba preparando el escenario perfecto. Diego pronto enfrentaría sus propios problemas financieros y cuando eso sucediera, vendría a buscarme como siempre había hecho en momentos de crisis. Pero esta vez, las reglas del juego serían completamente diferentes. Mi tío Joaquín me había dado más que dinero. Me había dado el poder de elegir cómo responder a años de desprecio y humillación. Y yo tenía muy claro cómo pensaba usar ese poder. El martes 15 de octubre,
Exactamente 2 meses después de la humillación en el restaurante, sonó el timbre de mi apartamento a las 7:30 de la tarde. A través de la mirilla vi la figura familiar de Diego, pero algo era diferente. Su postura denotaba tensión, sus hombros caían ligeramente, y sus ojos mostraban una ansiedad que no había visto desde sus días universitarios cuando se aproximaban los exámenes finales. Abrí la puerta manteniendo una expresión neutra. «Hola, Diego», dije simplemente sin invitarlo a pasar. Él llevaba uno de sus trajes caros, pero noté pequeños detalles que revelaban su estado. Una mancha diminuta en la corbata, los zapatos menos brillantes de lo habitual y una sombra de barba que sugería prisa en su rutina matutina. «Papá», comenzó con una sonrisa forzada que no engañaba a nadie. «¿Puedo entrar? Necesito hablar contigo sobre algo importante». Su voz tenía un tono conciliador que no había usado conmigo en años. Me hice a un lado y lo dejé pasar, observando cómo evaluaba rápidamente el apartamento, quizás buscando signos de cambios económicos en mi situación. Se sentó en el borde del sofá, rechazando mi oferta de café con un gesto impaciente de la mano. «Mira, papá», empezó directamente, «sé que las cosas entre nosotros han estado un poco tensas últimamente». La forma casual en que minimizó la humillación del restaurante me sorprendió por su desfachatez. «Pero eres mi padre, y la familia siempre debe apoyarse mutuamente, ¿verdad?». Me senté frente a él en mi silla habitual, la misma donde solía leerle cuentos cuando era niño. «¿A qué has venido exactamente, Diego?», pregunté sin rodeos. Durante mis investigaciones había aprendido que enfrentaba una crisis financiera severa, pero quería escuchar su versión de los hechos. Sus ojos evitaron los míos mientras jugueteaba nerviosamente con su anillo universitario. «Bueno, papá, estoy expandiendo mis inversiones. Hay una oportunidad increíble en el mercado inmobiliario, un proyecto que podría generar beneficios extraordinarios en pocos meses». Su discurso sonaba ensayado, como si hubiera practicado estas palabras frente al espejo. «Se trata de un complejo residencial en las afueras de Madrid», continuó con creciente entusiasmo artificial. «Los desarrolladores necesitan socios inversores para la fase final del proyecto. Es una inversión prácticamente sin riesgo, con retornos garantizados del 30% en 6 meses. La mentira era tan transparente que casi me daba pena. Según mis informaciones, Diego no estaba expandiendo nada. Estaba intentando desesperadamente cubrir pérdidas previas antes de que sus clientes descubrieran su incompetencia profesional. «¿Cuánto dinero necesitas?», pregunté directamente. Su rostro mostró alivio al interpretar mi pregunta como señal de interés. «Solo 50.000 euros, papá. Sé que es mucho dinero, pero piénsalo como una inversión en nuestro futuro. Cuando el proyecto dé frutos, te devolveré el doble». Su sonrisa se volvió más amplia, creyendo que había logrado convencerme. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana que daba al patio interior del edificio. «Diego», dije sin voltearme, «¿recuerdas qué me dijiste en el restaurante La Marquesa el mes pasado?». El silencio que siguió fue elocuente. Podía sentir su incomodidad llenando la habitación como una presencia tangible. «Papá, yo estaba nervioso esa noche. Patricia y mis amigos. Había mucha presión social. No quise decir esas cosas». Me volví para enfrentarlo directamente. «Dijiste que los pobres como yo no merecíamos comer en lugares finos, que debía irme a McDonald's porque no era apropiado para mi nivel». Mi voz permaneció calmada, pero cada palabra llevaba el peso de 2 meses de reflexión y dolor. Diego se removió incómodamente en el sofá. «Fue un malentendido, papá. Estaba estresado por el trabajo. Patricia había estado presionándome sobre la boda y...». Sus excusas sonaban huecas incluso para él mismo. «También recuerdo que me echaste del restaurante delante de 50 personas», continué implacablemente. «Tus amigos ricos se rieron de mi humillación mientras tú celebrabas haberme puesto en mi lugar». La cara de Diego se enrojeció, pero no de vergüenza, sino de frustración por no conseguir el dinero fácilmente. «Vamos, papá, eso fue hace 2 meses», explotó perdiendo la compostura cuidadosamente construida. «No puedes aferrarte a eso para siempre. Necesito tu ayuda ahora». Su verdadera personalidad comenzaba a emerger.
la misma arrogancia disfrazada de desesperación. Mi ayuda, repetí con ironía. Pero Diego, soy solo un pobre viejo que no encaja en tu mundo sofisticado. ¿Cómo podría ayudar a alguien de tu calibre social? Cada palabra era un espejo que reflejaba su propia crueldad. Se puso de pie bruscamente, paseando por la pequeña sala como un animal enjaulado. Mira, papá, sé que metí la pata, pero no puedes castigarme para siempre por un momento de mal juicio. Su voz subía de volumen, mostrando la frustración acumulada de alguien acostumbrado a obtener lo que quería. ¿Un momento de mal juicio?, pregunté tranquilamente. Diego, me humillaste públicamente. Negaste que fueras mi hijo y me trataste como si fuera basura. Todo eso no fueron 5 minutos de mal juicio. Fueron 32 años de educación fallida, mostrando sus verdaderos frutos. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia, no de arrepentimiento. Está bien, lo siento. ¿Eso es lo que quieres escuchar? Lo siento mucho. ¿Ya puedes prestarme el dinero? La disculpa sonó mecánica, calculada únicamente para obtener lo que necesitaba. No, respondí con una calma que me sorprendió. No tengo 50.000 euros, Diego. Soy solo un conserje jubilado que vive de una pensión mísera. Exactamente el tipo de persona de la que te avergüenzas. Su máscara de falsa humildad finalmente se desplomó por completo. Eres un egoísta, gritó señalándome acusadoramente. Tienes ahorros. Sé que tienes dinero guardado. Siempre fuiste tacaño, prefiriendo acumular dinero que ayudar a tu propio hijo. ¿Tacaño? Mi voz se endureció por primera vez en la conversación. El hombre que vendió el anillo de bodas de su difunta esposa para pagarte la universidad es tacaño. El que trabajó 18 horas diarias durante años para darte lo mejor es tacaño. Diego no tenía respuesta para eso, pero su orgullo herido no le permitía retroceder. Eso fue tu obligación como padre. Nadie te pidió que hicieras esos sacrificios. Sus palabras cortaron el aire como cuchillas, revelando el desprecio profundo que sentía por todos mis esfuerzos. Tienes razón, dije con una sonrisa fría que lo desconcertó. Nadie me lo pidió, y nadie me pide que te ayude ahora. Caminé hacia la puerta y la abrí de par en par. Creo que deberías irte, Diego. Él se quedó inmóvil por un momento, procesando que su misión había fracasado completamente. Esto no se queda así, viejo, escupió con veneno. Cuando pierda mi trabajo por tu culpa, espero que puedas vivir con esa culpa. Salió dando un portazo que hizo temblar toda la estructura del apartamento. Me quedé parado junto a la puerta cerrada, sonriendo por primera vez en meses. Diego acababa de confirmar todo lo que había sospechado. No tenía ni una pizca de arrepentimiento genuino. Su visita había sido puramente transaccional, calculada para obtener dinero sin ofrecer nada a cambio, excepto falsas promesas y mentiras elaboradas. Pero lo que él no sabía era que su padre ya no era el hombre vulnerable y desesperado que había humillado en el restaurante. En pocas semanas, cuando su mundo financiero colapsara completamente, regresaría buscando ayuda nuevamente. Y para entonces, yo ya habría implementado la siguiente fase de mi plan. Una semana después de la visita de Diego, Nicolás Bermejo me citó en su despacho para finalizar oficialmente los trámites de la herencia. Era el miércoles 22 de octubre, un día que quedaría grabado en mi memoria como el momento en que mi vida cambió para siempre de manera legal y definitiva. Señor Morales, me dijo el abogado con una sonrisa satisfecha mientras organizaba una montaña de documentos sobre su escritorio de caoba. Me complace informarle que todos los procedimientos han sido completados exitosamente. Oficialmente, usted es ahora propietario de todos los bienes que su tío Joaquín le legó. Me tendió una carpeta de cuero conteniendo las escrituras de las 3 propiedades, los certificados de participación en los negocios y los estados de cuenta bancarios que mostraban la cifra que aún me parecía irreal. 15.400.000 euros distribuidos en diferentes cuentas e inversiones. He tomado la libertad de contactar a mi contador de confianza, Aurelio Benítez, para ayudarle con la gestión fiscal de su nueva situación, continuó Nicolás. También recomiendo encarecidamente que considere diversificar las inversiones,
para optimizar el rendimiento de su patrimonio. Durante las siguientes horas, firmé documentos, establecí nuevas cuentas bancarias y recibí asesoramiento sobre las implicaciones fiscales de mi herencia. Todo el proceso se sentía surreal, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Yo, Esteban Morales, el conserje humilde de Vallecas, ahora poseía más dinero del que había visto en toda mi existencia. Esa misma tarde tomé una decisión que pondría en marcha la fase más crucial de mi plan. En lugar de revelar inmediatamente mi nueva fortuna, elegiría desaparecer gradualmente de la vida de Diego, mantendría mi apariencia de pobreza y observaría desde las sombras cómo se desarrollaban los acontecimientos. Lo primero que hice fue buscar un apartamento modesto en el barrio de Carabanchel, una zona trabajadora similar a Vallecas, pero donde nadie me conociera. Encontré un piso sencillo de 2 habitaciones en un edificio de los años 70, sin lujos pero limpio y funcional. El alquiler era ridículamente bajo comparado con mi nueva capacidad económica, pero era perfecto para mantener mi fachada de hombre de recursos limitados. Contraté discretamente una empresa de mudanzas para trasladar mis pertenencias más importantes durante un día laborable, cuando la mayoría de los vecinos estarían trabajando. Dejé el apartamento de Vallecas completamente vacío, sin indicaciones de mi nuevo paradero. Incluso cambié mi número de teléfono, informando únicamente a Nicolás Bermejo y a unos pocos contactos esenciales. Mientras organizaba mi nueva vida, invertí sabiamente parte de la herencia siguiendo los consejos del contador Aurelio. Deposité la mayor parte en cuentas de ahorro de alto rendimiento y fondos de inversión conservadores que me garantizarían ingresos pasivos sustanciales sin riesgos excesivos. También aparté una cantidad considerable en efectivo para gastos inmediatos y posibles emergencias. Sin embargo, lo más importante de mi nueva estrategia era mantener un perfil bajo absoluto. Vestía la misma ropa sencilla de siempre, utilizaba transporte público y frecuentaba los mismos lugares económicos que había visitado durante años. Para cualquier observador casual, seguía siendo el mismo Esteban de siempre. Un jubilado modesto viviendo con una pensión básica. Durante las primeras semanas de noviembre, establecí una rutina cuidadosamente calculada. Por las mañanas, visitaba bibliotecas públicas y parques, leyendo periódicos y observando la vida cotidiana de la ciudad. Por las tardes, exploraba diferentes barrios caminando largas distancias, familiarizándome con mi nuevo entorno y manteniéndome físicamente activo. También comencé a investigar discretamente organizaciones benéficas y fundaciones sociales que trabajaran con personas en situación vulnerable. Mi plan a largo plazo incluía usar parte de mi fortuna para ayudar a familias que realmente necesitaran apoyo, especialmente aquellas donde los padres se sacrificaban por sus hijos sin recibir reconocimiento. Una tarde, mientras paseaba por el mercado de Carabanchel, me crucé casualmente con Pilar Mendoza, la mujer que trabajaba limpiando oficinas y que me había proporcionado información valiosa sobre Diego. Su sorpresa al verme fue evidente, pero interpreté rápidamente la situación. «Esteban», exclamó acercándose con una sonrisa. «¿Qué haces por este barrio? ¿Te has mudado?» Su pregunta era natural y sin malicia, simplemente curiosidad amistosa de alguien que se preocupaba genuinamente. «Así es, Pilar», respondí con una sonrisa melancólica, cuidadosamente preparada. «Tuve algunos problemas económicos y necesitaba un lugar más barato. Ya sabes cómo están las cosas para los jubilados». Mi explicación sonaba creíble y despertaba simpatía en lugar de sospechas. Pilar asintió comprensivamente. «Estos tiempos están muy difíciles para todos. Por cierto, hace un par de semanas vi a tu hijo Diego en la oficina y se veía muy preocupado. ¿Está todo bien con él?». Su pregunta confirmaba que mis sospechas sobre la situación de Diego eran correctas. «No hemos hablado mucho últimamente», admití con tristeza aparente. «Los jóvenes tienen sus propias vidas, sus propios problemas. A veces es mejor no interferir». Mi respuesta reforzaba la imagen de padre resignado y distanciado, exactamente lo que necesitaba para mi estrategia. Durante los siguientes días, recibí confirmación indirecta
de que Diego había intentado contactarme sin éxito. Carmen Jiménez, mi antigua vecina de Vallecas, me encontró por casualidad en una panadería cercana a mi antiguo barrio y me informó que un joven elegante había estado preguntando por mí en el edificio. Dijo que era tu hijo, me explicó Carmen con preocupación. Parecía muy nervioso y preguntaba si sabíamos dónde te habías mudado. Le dijimos que no dejaste ninguna dirección nueva. La descripción encajaba perfectamente con Diego en modo de pánico. También supe, a través de José Luis el taxista, que Diego había estado visitando bancos y oficinas de préstamos con frecuencia creciente. Lo llevé desde su trabajo hasta 3 entidades financieras diferentes la semana pasada, me contó José Luis durante una conversación telefónica. Se veía muy agitado, hablaba constantemente por teléfono sobre extensiones de plazos. La información confirmaba que mi hijo estaba experimentando exactamente la crisis que había predicho. Sin acceso a mi supuesta ayuda económica, se veía forzado a enfrentar las consecuencias de sus decisiones financieras irresponsables y su estilo de vida insostenible. Pero lo más revelador llegó a través de Marta, la sobrina de Carmen que trabajaba en el edificio de Diego. Según Carmen, Marta había observado que Patricia visitaba cada vez menos el apartamento. Y cuando lo hacía, las discusiones eran audibles desde el vestíbulo. Esa chica está perdiendo la paciencia, me informó Carmen durante otra conversación casual. Marta dice que la última vez que la vio, salió del edificio dando un portazo y gritando algo sobre promesas incumplidas y expectativas no realistas. Cada pieza de información encajaba perfectamente en el mosaico que había estado construyendo. Diego estaba perdiendo el control de su vida cuidadosamente fabricada, y su mundo de apariencias comenzaba a desmoronarse. Patricia, que claramente había estado con él por sus perspectivas económicas, empezaba a alejarse al descubrir la realidad financiera. Mientras tanto, yo vivía cómodamente en mi modesto apartamento de Carabanchel, administrando discretamente una fortuna que crecía semanalmente gracias a las inversiones inteligentes. Cada mañana despertaba sabiendo que tenía el poder de resolver todos los problemas de Diego con una simple llamada telefónica, pero eligiendo no hacerlo hasta que demostrara un arrepentimiento genuino. La fase de observación estaba funcionando perfectamente. Pronto, Diego estaría tan desesperado que haría cualquier cosa por encontrarme. El colapso financiero de Diego llegó exactamente 3 meses después de nuestra última confrontación, durante la segunda semana de enero de 2025. La información me llegó a través de múltiples fuentes simultáneamente, confirmando que mi predicción había sido devastadoramente precisa. Pilar Mendoza me contactó una mañana con noticias urgentes. «Esteban», me dijo con voz preocupada por teléfono, «creo que tu hijo está en serios problemas. Anoche escuché una conversación muy tensa en su oficina. Estaba gritando al teléfono sobre ejecuciones hipotecarias y embargos. Sonaba desesperado». La confirmación llegó 2 días después, cuando José Luis el taxista me informó sobre un encuentro revelador. «Tu Diego subió a mi taxi el martes por la mañana», me explicó. Venía del juzgado de primera instancia, completamente destrozado. Durante todo el trayecto estuvo llorando y murmurando sobre haber perdido todo. Según José Luis, Diego había intentado conseguir un préstamo de emergencia poniendo como garantía su apartamento de Chamberí, pero los bancos rechazaron todas sus solicitudes debido a su historial crediticio deteriorado. La situación había llegado al punto donde los acreedores habían iniciado procedimientos legales para recuperar las deudas acumuladas. Carmen Jiménez me proporcionó el detalle más impactante cuando nos encontramos casualmente en el mercado de Vallecas. Su sobrina Marta había presenciado la ruptura definitiva entre Diego y Patricia una semana antes. Esa chica llegó al edificio con maletas, me contó Carmen con expresión preocupada. Marta escuchó gritos desde el apartamento y cuando Patricia salió, le dijo al portero que no quería volver a ver a ese mentiroso arruinado. La humillación pública de Diego había comenzado. Sus compañeros de trabajo descubrieron que había utilizado información privilegiada de clientes para hacer inversiones personales fallidas
violando gravemente las normas éticas de la empresa. El escándalo resultó en su despido inmediato y la pérdida de su licencia profesional en el sector financiero. Pero lo más devastador para él fue descubrir que todos sus amigos adinerados, aquellos que se habían reído de mi humillación en el restaurante, desaparecieron completamente cuando su situación económica se hizo pública. Los mismos que habían aplaudido cuando me echó como si fuera un estorbo, ahora lo evitaban como si fuera contagioso. Una tarde de mediados de enero, mientras caminaba por el barrio de Chamberí observando discretamente su edificio, presencié el momento exacto en que Diego perdió su apartamento. Una furgoneta de una empresa de embargos se detuvo frente al portal y varios hombres uniformados comenzaron a sacar muebles y pertenencias, apilándolos en la acera bajo la mirada curiosa de los vecinos. Diego salía del edificio cargando una maleta pequeña y una caja de cartón con algunos objetos personales. Su aspecto había cambiado radicalmente. El cabello despeinado, la ropa arrugada, los hombros caídos de alguien completamente derrotado. Era la imagen exacta del fracaso y la desesperación. Durante las siguientes semanas, intensifiqué mi vigilancia discreta para conocer su nueva situación. A través de mis contactos, supe que Diego había tenido que mudarse a una pensión barata en el barrio de Tetuán, un lugar muy diferente al lujo al que estaba acostumbrado. Trabajaba en empleos temporales, repartiendo comida a domicilio, descargando camiones, cualquier cosa que le permitiera sobrevivir día a día. La ironía de la situación no se me escapaba. Diego, que me había humillado por ser pobre y trabajar en empleos indignos, ahora se encontraba en una situación económica peor que la mía cuando era conserje. La vida le estaba enseñando duramente el valor de la humildad que yo había intentado inculcarle durante años. Una mañana, mientras leía el periódico en un café cerca de la pensión donde vivía Diego, lo vi salir del edificio vestido con un uniforme de delivery. Su cara mostraba la resignación amarga de alguien que había caído desde muy alto. Caminaba con la cabeza gacha, evitando el contacto visual con los transeúntes, como si quisiera volverse invisible. Decidí seguirlo discretamente durante su jornada laboral. Lo observé entregar pedidos en oficinas elegantes, las mismas donde antes trabajaba como consultor respetado. En algunos lugares, reconoció a antiguos colegas que fingían no verlo o lo saludaban con incomodidad evidente antes de alejarse rápidamente. El momento más revelador llegó cuando lo vi entregar un pedido en el edificio donde Patricia trabajaba como coordinadora de eventos. Desde mi posición en una cafetería cercana, observé cómo ella salió del ascensor y se encontró cara a cara con él en el vestíbulo. La conversación fue breve, pero intensa. Patricia le habló con desprecio visible, gesticulando agresivamente, mientras él permanecía inmóvil con la cabeza baja. Aunque no podía escuchar las palabras exactas, su lenguaje corporal comunicaba claramente el mensaje. Ella lo culpaba por haber arruinado sus planes de vida lujosa y no tenía intención de reconciliarse con un perdedor como él. Cuando Patricia se alejó con una expresión de disgusto, Diego permaneció parado en el vestíbulo durante varios minutos, como si procesara la finitud de esa relación. Al salir del edificio, noté que tenía los ojos rojos, aunque intentaba mantener la compostura profesional necesaria para continuar trabajando. Durante los días siguientes, mi red de informantes me confirmó que Diego había comenzado a hacer preguntas desesperadas sobre mi paradero. Había visitado mi antiguo edificio en Vallecas múltiples veces, interrogando a todos los vecinos sobre cualquier pista de mi nueva dirección. También había contactado a mis antiguos compañeros de trabajo, pero nadie tenía información útil que ofrecerle. Carmen me contó que Diego había aparecido en su apartamento una noche, suplicándole que le revelara cualquier detalle sobre mi desaparición. Se veía terrible, me describió Carmen. Flaco, ojeroso, como si no hubiera dormido en semanas. Me dijo que necesitaba encontrarte urgentemente, que tenía que pedirte perdón por todo. La palabra perdón resonó en mi mente. Por primera vez en meses, Diego había mencionado arrepentimiento genuino en lugar de simplemente buscar ayuda económica, pero aún no estaba convencido de que fuera sincero.
Necesitaba una prueba más contundente de que realmente había aprendido la lección. Decidí que era momento de implementar la siguiente fase de mi plan. Diego había experimentado la humillación y el abandono, había perdido todo lo que consideraba importante, y ahora buscaba desesperadamente reconectar conmigo. Era el momento perfecto para ponerlo a prueba de la manera más definitiva posible. Contacté discretamente a un amigo que trabajaba como coordinador en un comedor social del centro de Madrid. Le expliqué que necesitaba su ayuda para un experimento personal y le pedí que me permitiera trabajar como voluntario, sirviendo comida a personas necesitadas durante algunas semanas. Mi plan era simple pero brillante. Diego eventualmente me encontraría, pero me vería en la situación más humilde posible, sirviendo comida a indigentes y aparentemente sin recursos propios. Sería la prueba definitiva de si su arrepentimiento era genuino o si simplemente buscaba una solución rápida a sus problemas financieros. El comedor social Manos Solidarias en el Distrito Centro se convirtió en mi nuevo escenario de actuación durante las primeras semanas de febrero. Miguel Ruiz, el coordinador que había aceptado ayudarme con mi plan, me presentó al resto del equipo como un nuevo voluntario que había pasado por dificultades económicas recientes. «Este es Esteban», les dijo a los otros colaboradores durante mi primer día. «Ha tenido algunos problemas personales y quiere contribuir mientras se reorganiza». La historia era perfectamente creíble y nadie hizo preguntas incómodas sobre mi situación específica. Mi rutina diaria consistía en llegar al comedor a las 11 de la mañana para ayudar con la preparación del almuerzo, que se servía desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Vestía ropa gastada pero limpia, un delantal de voluntario, y mantenía el aspecto de alguien que había conocido tiempos mejores, pero conservaba su dignidad básica. Durante la primera semana me familiaricé con la dinámica del lugar. Atendíamos aproximadamente 150 personas diariamente, desempleados de larga duración, pensionistas con recursos insuficientes, inmigrantes en situación precaria y jóvenes que habían agotado sus opciones familiares. Era un recordatorio constante de lo frágil que puede ser la estabilidad económica. La ironía de mi situación no pasaba desapercibida para mí. Mientras servía platos de lentejas y distribuía pan a personas genuinamente necesitadas, tenía 15 millones de euros depositados en cuentas bancarias que crecían diariamente. Sin embargo, esta experiencia me estaba enseñando lecciones valiosas sobre humildad y gratitud, que habían faltado en mi educación de Diego. El miércoles de mi segunda semana en el comedor, Miguel se acercó durante el descanso con información que había estado esperando. «Esteban», me dijo discretamente, «hay un joven que ha estado preguntando por ti. Dice ser tu hijo y que te ha estado buscando por toda la ciudad». Mi corazón se aceleró, pero mantuve una expresión neutra. «¿Cómo se llama?», pregunté como si no estuviera seguro de quién podría ser. «Diego Morales», respondió Miguel. «Estuvo aquí ayer por la tarde, después del horario de servicio. Se veía muy angustiado y preguntaba si conocíamos a alguien llamado Esteban que pudiera ser su padre». «¿Qué le dijiste?», inquirí con cuidado calculado. Miguel se encogió de hombros. «Que consultaría contigo si querías verlo. Me dio la impresión de que había algo importante que resolver entre ustedes». Le pedí que si regresaba, le dijera que efectivamente trabajaba allí, pero que no estaba seguro de querer encontrarme con él. 2 días después, el viernes por la tarde, Diego finalmente apareció. Yo estaba limpiando mesas cuando lo vi entrar por la puerta principal del comedor. Su aspecto me impactó profundamente. Había perdido considerablemente peso, su ropa era modesta pero cuidada, y sus ojos mostraban una mezcla de determinación y vulnerabilidad que no había visto desde su adolescencia. Se acercó lentamente, como si temiera que fuera a huir si hacía movimientos bruscos. «Papá», dijo con voz quebrada, deteniéndose a varios metros de distancia. «He estado buscándote durante semanas». Sus palabras llevaban un peso emocional que contrastaba dramáticamente con la arrogancia que había mostrado en nuestro último encuentro. Me incorporé lentamente, manteniendo el trapo de limpieza en las manos para enfatizar mi aparente situación laboral. «Hola, Diego», respondí con cautela evidente.
¿Cómo me encontraste? Mi pregunta sonó como la de alguien que había estado evitando conscientemente ser localizado. Pregunté en todos los comedores sociales de Madrid, admitió con humildad genuina. Sabía que si estabas pasando dificultades, buscarías lugares donde ayudar a otros. Siempre fuiste así. Su reconocimiento de mi carácter caritativo fue el primer signo positivo de que realmente me había observado y valorado durante años. Nos sentamos en una mesa apartada mientras el comedor se vaciaba gradualmente. Diego mantenía las manos entrelazadas sobre la mesa, mirándolas fijamente, como si le costara mantener contacto visual. «Papá, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te traté», comenzó con voz temblorosa. «Lo que pasó en el restaurante fue imperdonable. Me comporté como un miserable, como alguien que no reconocía todo lo que había sacrificado por mí». Sus palabras sonaban ensayadas, pero la emoción detrás de ellas parecía auténtica. «He perdido todo, papá. Mi trabajo, mi apartamento, Patricia, todo se desmoronó». Esperé en silencio, permitiendo que continuara sin interrupciones. «Pero lo peor no fue perder las cosas materiales», prosiguió con lágrimas formándose en sus ojos. «Lo peor fue darme cuenta de que había perdido al único persona que realmente me amaba incondicionalmente, y que lo había perdido por mi propia estupidez y arrogancia». «¿Por qué vienes a buscarme ahora, Diego?», pregunté con el tono de alguien que había sido herido profundamente y necesitaba protegerse de más daño. «¿Es porque necesitas ayuda económica otra vez?». Mi pregunta fue directa y deliberadamente dura. Su reacción me sorprendió. En lugar de defenderse o intentar manipularme como había hecho anteriormente, asintió con honestidad brutal. «Sí, necesito ayuda», admitió. «Pero no dinero, papá. Necesito tu perdón. Necesito saber que no he perdido a mi padre para siempre». «Diego», le dije cuidadosamente, «mírame. Trabajo en un comedor social porque no tengo otras opciones. Vivo día a día, igual que muchas de las personas a las que servimos comida aquí. ¿Realmente crees que puedo ayudarte económicamente?». Su respuesta reveló un cambio fundamental en su perspectiva. «No quiero tu dinero, papá. Quiero trabajar junto a ti. Quiero aprender de ti otra vez, como cuando era niño. He estado repartiendo comida estos últimos meses y he conocido personas increíbles que tienen muy poco pero comparten lo que tienen». Se secó las lágrimas con el dorso de la mano antes de continuar. «Una señora mayor llamada Esperanza me invitó a cenar a su casa el domingo pasado. Vive en un apartamento diminuto con su nieta, pero preparó la mejor comida que he probado en meses. Mientras comíamos, me contó sobre su difunto esposo, que trabajó 40 años como albañil para darle educación a sus hijos. Me recordó a ti, papá», confesó con voz quebrada. «Me di cuenta de que había estado rodeado de personas maravillosas como tú toda mi vida, pero estaba tan ciego por querer impresionar a gente superficial que no pude verlas». Su autorreflexión parecía genuina y profunda. «¿Qué quieres exactamente de mí, Diego?», insistí, manteniendo mi guardia alta. Necesitaba estar completamente seguro de sus intenciones antes de revelar cualquier cosa sobre mi verdadera situación. «Quiero la oportunidad de demostrar que he cambiado», respondió con determinación. «Quiero trabajar contigo aquí o en cualquier lugar donde necesites ayuda. No me importa lavar platos, limpiar baños o lo que sea necesario. Solo quiero reconstruir nuestra relación y demostrar que el hijo que criaste con tanto amor todavía existe en algún lugar dentro de mí». Por primera vez en meses, vi destellos del niño cariñoso que había sido Diego antes de que la ambición y la vanidad corrompieran su carácter. Pero aún necesitaba más pruebas de que este cambio era permanente y no simplemente una reacción desesperada a sus circunstancias actuales. «Está bien», le dije finalmente. «Puedes empezar viniendo aquí los fines de semana como voluntario. Pero Diego, si esto es una actuación para conseguir algo de mí, lo sabré inmediatamente». Durante las siguientes 6 semanas, Diego cumplió religiosamente su promesa de trabajar como voluntario en el comedor social todos los fines de semana. Llegaba puntualmente los sábados y domingos a las 10 de la mañana, vestido con ropa sencilla pero impecable, y se quedaba hasta que terminábamos de limpiar todo al final del día.
Lo que más me impresionó fue observar cómo interactuaba con las personas que venían a comer. Al principio, su incomodidad era evidente. Nunca había estado tan cerca de la pobreza real y le costaba encontrar las palabras adecuadas. Pero gradualmente comenzó a desarrollar una empatía genuina que yo no había visto en él desde la infancia. Recuerdo vívidamente el segundo sábado de marzo, cuando Diego se sentó con Ramón, un hombre de unos 60 años que había perdido su empleo de carpintero después de una lesión en la espalda. Ramón le contaba sobre sus intentos fallidos de conseguir trabajo debido a su edad, y vi cómo los ojos de Diego se llenaban de lágrimas mientras escuchaba. «Mi padre también ha trabajado toda su vida», le dijo Diego a Ramón con voz emocionada. «Sacrificó todo para darme oportunidades que yo no supe valorar». Era la primera vez que lo escuchaba hablar de mí con orgullo en lugar de vergüenza, y aunque fingía no estar prestando atención, cada palabra llegaba directamente a mi corazón. Pero la prueba más reveladora llegó un domingo de finales de marzo. Patricia apareció inesperadamente en el comedor durante el horario de servicio. Vestía un abrigo caro y tacones altos, completamente fuera de lugar en ese ambiente. La vi buscar con la mirada hasta localizar a Diego, que estaba sirviendo sopa a una fila de personas necesitadas. Me posicioné estratégicamente para poder escuchar su conversación. Patricia se acercó a Diego con una sonrisa que no había mostrado en meses. «Diego, cariño», le dijo con voz melosa, «he estado pensando mucho sobre nosotros. Creo que fui muy dura contigo cuando pasaste por esas dificultades temporales». Diego levantó la vista del caldero de sopa, sorprendido por su presencia. «¿Qué haces aquí, Patricia?», preguntó sin dejar de servir a las personas que esperaban en la fila. Su tono era educado pero distante, muy diferente al entusiasmo que solía mostrar cuando ella aparecía. «Vengo a buscarte», respondió Patricia con coquetería calculada. «Mi padre ha decidido expandir su negocio de construcción y está buscando un socio joven con ideas frescas. Podría ser perfecto para el puesto». Su oferta era obviamente un anzuelo para recuperarlo ahora que había identificado una nueva oportunidad económica. La reacción de Diego me dejó completamente sorprendido. En lugar de mostrar el entusiasmo desesperado que habría esperado meses atrás, siguió sirviendo comida mientras hablaba. «Patricia, aprecio la oferta, pero tengo compromisos aquí. Esta gente cuenta conmigo todos los fines de semana». «¿Compromisos?», Patricia rió con incredulidad. «Diego, esto es caridad amateur. Estoy ofreciéndote la oportunidad de reconstruir tu carrera profesional». Su frustración era evidente al ver que su estrategia de reconquista no funcionaba como había planificado. Diego terminó de llenar el plato de una anciana que le sonrió agradecidamente antes de volverse hacia Patricia. «Patricia, durante nuestra relación aprendí algo importante. Las oportunidades que dependen de comprometerme con personas que no me aceptan como soy realmente no valen la pena». «¿Qué significa eso?», preguntó Patricia con tono defensivo, aunque creo que sabía exactamente a qué se refería Diego. Él se limpió las manos en el delantal antes de responder con una serenidad que nunca había mostrado durante los años que los conocí juntos. «Significa que Gwen estaba desesperado por impresionarte a ti y a tus amigos. Perdí de vista lo que realmente importa», explicó Diego tranquilamente. «Humillé a mi padre, el hombre que me dio todo, porque pensé que eso me haría más aceptable para gente como tú». Patricia miró alrededor del comedor con expresión de disgusto. «Diego, esto es temporal. No puedes quedarte sirviendo comida a indigentes por el resto de tu vida. Tienes potencial, educación, ambiciones». Su voz se volvía más desesperada a medida que se daba cuenta de que estaba perdiendo el control de la conversación. «Tienes razón», admitió Diego, «pero también he aprendido que el éxito real no se mide solo por el dinero o el prestigio social. Mi padre trabajó como conserje toda su vida y fue más exitoso como persona que yo con todos mis títulos universitarios». En ese momento, Diego hizo algo que marcó definitivamente su transformación. Se quitó el delantal, caminó hacia donde yo estaba organizando bandejas y me abrazó por primera vez en años. «Papá», me dijo en voz alta para que Patricia pudiera escuchar, «quiero presentarte a Patricia. Patricia, este es mi padre Esteban, el hombre más honorable que conozco».
La cara de Patricia se transformó en una mueca de horror al darse cuenta de que Diego me estaba presentando con orgullo en lugar de esconderme como había hecho en el restaurante. «Diego», susurró, «¿realmente vas a elegir esto sobre una oportunidad real de futuro?» «Estoy eligiendo a mi familia sobre las apariencias», respondió Diego firmemente. «Estoy eligiendo los valores reales sobre el materialismo superficial». Patricia nos miró a ambos con desprecio evidente antes de darse la vuelta y salir del comedor sin decir otra palabra. Esa noche, después de cerrar el comedor, Diego y yo caminamos juntos por las calles del centro de Madrid. Era la primera vez en años que pasábamos tiempo juntos sin tensión ni resentimiento entre nosotros. «Papá», me dijo mientras caminábamos, «sé que probablemente nunca podrás perdonarme completamente por cómo te traté». «Diego», le respondí deteniéndome bajo una farola, «lo que pasó en el restaurante me dolió profundamente, no voy a mentirte. Pero ver cómo has cambiado estas semanas, cómo tratas a las personas, cómo has redescubierto la humildad, eso me da esperanza». «¿Esperanza de qué?», preguntó con ojos llenos de lágrimas. «De que el hijo que crié con tanto amor no había desaparecido», le respondí colocando una mano en su hombro. «Solo había estado perdido temporalmente». Esa noche tomé la decisión de que había llegado el momento de revelar la verdad sobre mi situación financiera. Diego había demostrado durante semanas que su arrepentimiento era genuino, que había aprendido lecciones importantes sobre humildad y valores familiares, y que estaba dispuesto a sacrificar oportunidades materiales por hacer lo correcto. Pero antes de revelar mi secreto, quería darle una última oportunidad de demostrar que realmente había cambiado. Al día siguiente, pondría en marcha la fase final de mi plan. El lunes siguiente al encuentro con Patricia, cité a Diego en mi apartamento de Carabanchel por primera vez desde que había comenzado nuestro reencuentro. Durante las semanas anteriores, siempre nos habíamos visto únicamente en el comedor social, manteniendo la fachada de mi situación económica precaria. «Diego», le dije por teléfono esa mañana, «necesito que vengas a mi casa esta tarde. Hay algo muy importante que debo contarte». Su voz mostró preocupación inmediata, probablemente temiendo que fuera algún problema de salud o una crisis personal que requiriera su apoyo. Llegó puntualmente a las 6 de la tarde, cargando una bolsa de la compra con ingredientes básicos. «Pensé que podríamos cenar juntos», me explicó tímidamente. «He aprendido a cocinar algunas recetas sencillas durante estos meses difíciles». Su gesto de traer comida para compartir revelaba su genuina preocupación por mi bienestar aparente. Mientras él preparaba una tortilla española en mi pequeña cocina, yo organizaba mentalmente cómo revelar la verdad de la manera más impactante posible. Había decidido que este momento requería drama absoluto para crear un recuerdo que perdurara toda la vida. «Diego», comencé cuando nos sentamos a cenar, «durante estos meses hemos hablado mucho sobre cambios, perdón y segundas oportunidades. Pero hay algo que no sabes sobre mí, algo que cambiará completamente tu perspectiva sobre todo lo que ha pasado». Su expresión se volvió seria, claramente preparándose para malas noticias. «¿Estás enfermo, papá? ¿Es algo grave?» Su preocupación era palpable, y pude ver que realmente se había vuelto a preocupar por mí, como en los viejos tiempos. «No estoy enfermo, Diego, pero sí hay algo que necesitas saber». Me levanté y caminé hacia el dormitorio, donde había preparado cuidadosamente todos los documentos de la herencia en una carpeta. «Quiero que leas esto con atención». Regresé a la mesa y coloqué frente a él las escrituras de las propiedades, los estados de cuenta bancarios y la carta de mi tío Joaquín. «Lee todo esto, hijo. Tómate el tiempo que necesites». Diego abrió la carpeta con curiosidad y comenzó a examinar los documentos. Al principio, su expresión mostraba confusión, como si no pudiera procesar la información que tenía delante. Gradualmente, a medida que comprendía la magnitud de lo que estaba leyendo, sus ojos se abrieron enormemente. «Papá», susurró con voz quebrada, «estos documentos dicen que eres propietario de 3 casas y que tienes...». Se detuvo para releer las cifras varias veces. 15 millones de euros. Esto tiene que ser un error.
No hay ningún error, Diego, le confirmé con calma absoluta. Heredé toda esa fortuna de mi tío Joaquín exactamente 3 días después de que me echaras del restaurante por ser demasiado pobre para tu ambiente elegante. El color se drenó completamente de su rostro. Sus manos temblaron mientras sostenía los documentos y pude ver cómo su mente trabajaba frenéticamente para procesar las implicaciones de esta revelación. Pero papá, durante todos estos meses, has estado viviendo como si no tuvieras nada. Exactamente, le dije manteniendo un tono firme pero no cruel. Después de tu humillación pública, decidí desaparecer de tu vida y observar cómo te las arreglabas solo. Quería ver si realmente habías aprendido algo sobre humildad y valores familiares. Diego dejó caer los documentos sobre la mesa y se cubrió la cara con las manos. Dios mío, murmuró. Cuando vine a pedirte dinero para mis inversiones, cuando te llamé tacaño y egoísta, tú ya tenías toda esta fortuna y no me dijiste nada. ¿Te habrías comportado diferente si hubieras sabido que tenía dinero? Le pregunté directamente. ¿Habrías aprendido las lecciones que has aprendido trabajando en empleos humildes? ¿Habrías desarrollado empatía por las personas necesitadas? Sus lágrimas comenzaron a fluir libremente. No, admitió con brutal honestidad. Habría seguido siendo el mismo arrogante de siempre, pero esta vez respaldado por tu dinero. Nunca habría aprendido lo que realmente significa luchar por sobrevivir. Diego, continué, durante estos meses te he observado transformarte de un hombre superficial y materialista en alguien que realmente se preocupa por otros. Has trabajado en empleos que antes considerabas indignos, has desarrollado humildad genuina y has demostrado que puedes valorar las relaciones por encima del dinero. Se secó los ojos con la manga de su camisa antes de mirarme directamente. Papá, siento una vergüenza tan profunda que no sé cómo expresarla. No solo por lo que te hice en el restaurante, sino por todos los años que me avergoncé de ti sin razón alguna. La vergüenza puede ser constructiva si la usas para crecer, le respondí. Pero lo que realmente importa ahora es qué harás con las lecciones que has aprendido. Me levanté y saqué otro documento que había preparado especialmente para este momento. Le dije colocando el papel frente a él, es un proyecto que he estado desarrollando durante los últimos meses. Quiero crear una fundación que ayude a familias trabajadoras que pasan por dificultades económicas, especialmente aquellas donde los padres se sacrifican por sus hijos sin recibir reconocimiento. Diego leyó el documento con atención creciente. La fundación llevaría el nombre Elena Vázquez, en honor a su madre, y proporcionaría becas educativas, asistencia médica y apoyo económico temporal a familias necesitadas. ¿Quieres que trabaje contigo en esto?, preguntó con esperanza tímida. Quiero ofrecerte la oportunidad de dirigir esta fundación, le dije sorprendiéndolo completamente. Tendrás un salario digno, no una fortuna extravagante, pero suficiente para vivir cómodamente mientras ayudas a otros. Será tu oportunidad de honrar la memoria de tu madre y redimir los errores del pasado. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez de gratitud y emoción. Papá, no merezco esta oportunidad después de todo lo que te hice. Su humildad era genuina y profunda. Todos merecemos segundas oportunidades cuando demostramos arrepentimiento real, le respondí. Pero Diego, quiero establecer reglas claras. Esta fundación será tu vida profesional, no un hobby. Trabajarás directamente con familias necesitadas, aprenderás sus historias y nunca olvidarás de dónde vienes. Acepto todas las condiciones, respondió inmediatamente. Papá, quiero dedicar mi vida a honrar todo lo que me enseñaste y que yo fui demasiado ciego para ver. Esa noche, después de que Diego se fuera a su pensión con una comprensión completamente nueva de su vida y sus posibilidades, me quedé despierto reflexionando sobre todo lo que había pasado. Mi plan había funcionado perfectamente. Diego había aprendido humildad, había desarrollado empatía real, y ahora tenía la oportunidad de usar esas lecciones para ayudar a otros. La Fundación Elena Vázquez se convertiría en su redención y también en mi legado duradero. Al final, el dinero de mi tío Joaquín no solo había cambiado mi vida, había salvado el alma de mi hijo.
Un año después de revelarle la verdad sobre mi herencia a Diego, me encuentro sentado en mi nuevo apartamento en el elegante barrio de Salamanca, escribiendo estas líneas mientras observo por la ventana el mismo restaurante, La Marquesa, donde todo comenzó. La ironía del destino no podría ser más perfecta. La Fundación Elena Vázquez abrió oficialmente sus puertas en septiembre de 2025, exactamente un año después de la humillación que cambió nuestras vidas para siempre. Diego ha dedicado cada día de los últimos 8 meses a construir algo extraordinario, un refugio de esperanza para familias que luchan con dignidad contra la adversidad económica. Esta mañana recibí el informe trimestral que Diego presenta religiosamente cada 3 meses. Los números son impresionantes. Hemos ayudado a 230 familias con becas educativas, proporcionado asistencia médica a 150 personas y otorgado apoyo económico temporal a más de 300 situaciones de emergencia. Pero lo que más me emociona no son las cifras, sino las historias personales que Diego documenta meticulosamente. Como la de Mercedes Castillo, una madre soltera de 42 años que trabajaba como empleada de limpieza en 3 lugares diferentes para mantener a sus 2 hijas adolescentes. Cuando la mayor fue aceptada en la Universidad de Medicina, Mercedes pensó que tendría que rechazar la plaza por falta de recursos. La fundación no solo cubrió los gastos universitarios, sino que también proporcionó apoyo económico para que Mercedes pudiera reducir sus horas laborales y pasar más tiempo con sus hijas. O la historia de Antonio Herrera, un carpintero de 55 años que perdió su trabajo después de una lesión laboral. Su esposa Rosa había estado cuidando a su madre con demencia y la familia se enfrentaba al desahucio. Diego personalmente visitó su casa, evaluó la situación y organizó un plan integral que incluía asistencia legal, apoyo médico para la abuela y capital inicial para que Antonio estableciera su propio taller de carpintería. Pero la transformación más notable ha sido la de Diego mismo. El hombre arrogante que me echó de un restaurante por vergüenza social se ha convertido en alguien que abraza genuinamente su trabajo con las comunidades más vulnerables. Visita personalmente cada familia antes de aprobar cualquier ayuda, no desde una posición de superioridad, sino con humildad auténtica de alguien que comprende las dificultades desde su propia experiencia. Hace 2 semanas, Diego me invitó a acompañarlo en una de sus visitas domiciliarias. Fuimos a conocer a la familia López, un matrimonio de inmigrantes ecuatorianos con 3 hijos pequeños. El padre, Carlos, trabajaba en construcción durante el día y limpiaba oficinas por las noches, exactamente como yo había hecho durante años para mantener a Diego. Mientras Carlos nos contaba sobre sus sacrificios para dar educación a sus hijos, vi lágrimas en los ojos de Diego. Al finalizar la visita, mi hijo se acercó a Carlos y le dijo: «Usted me recuerda a mi padre. Él también trabajó incansablemente para darme oportunidades, y yo fui demasiado ciego para valorarlo durante años». La relación entre Diego y yo se ha transformado completamente. Ahora desayunamos juntos todos los domingos en mi apartamento, compartiendo no solo comida, sino también conversaciones profundas sobre la vida, los valores y nuestros proyectos futuros. Es la relación padre-hijo que siempre soñé tener, pero que solo fue posible después de que ambos atravesáramos el valle más oscuro de nuestras vidas. Diego ha rechazado sistemáticamente todas las ofertas lucrativas que ha recibido durante el año pasado. Empresas importantes han intentado contratarlo ofreciéndole salarios 5 veces superiores al que recibe en la fundación, pero su respuesta siempre es la misma. Mi trabajo actual no se trata de dinero, se trata de propósito. Patricia intentó reconciliarse con él en 3 ocasiones diferentes durante el año. La primera vez, apareció en las oficinas de la fundación con flores y disculpas elaboradas. Diego la escuchó educadamente, pero le explicó que habían crecido en direcciones incompatibles. La segunda vez se presentó en mi apartamento, creyendo que podría convencerme de influir en Diego. Mi respuesta fue clara: las decisiones de mi hijo adulto las toma él exclusivamente. La tercera vez fue la más reveladora.
Llegó con un anillo de compromiso que había comprado con su propio dinero, prometiendo aceptar el nuevo estilo de vida de Diego. Él la rechazó gentilmente, pero firmemente, explicándole que el amor verdadero no requiere adaptaciones temporales, sino compatibilidad genuina de valores. La ironía más dulce ocurrió hace 3 meses. El restaurante La Marquesa atravesó una crisis financiera severa, y el propietario se acercó discretamente a la fundación buscando apoyo para evitar el cierre y mantener los empleos de 40 familias. Diego manejó la solicitud con profesionalismo absoluto, evaluando la situación únicamente según los criterios filantrópicos de la fundación. Decidimos ayudar, pero con condiciones específicas. El restaurante debería dedicar una noche mensual a cenas benéficas para recaudar fondos adicionales para familias necesitadas y contratar al menos 5 personas desempleadas de larga duración. El propietario aceptó todas las condiciones gratefully. La primera cena benéfica se realizó exactamente en la mesa donde Diego me había humillado. Esta vez, él fue el anfitrión principal, presentando el trabajo de la fundación ante 200 invitados que aplaudieron entusiastamente nuestro proyecto. Durante su discurso, Diego mencionó públicamente cómo había aprendido los valores del servicio y la humildad del mejor hombre que conozco, mi padre Esteban Morales. Hoy, mientras escribo estas reflexiones finales, puedo afirmar que la herencia de mi tío Joaquín fue mucho más que dinero. Fue la herramienta que permitió rescatar el alma de mi hijo y reconstruir nuestra relación sobre cimientos sólidos de respeto mutuo y valores compartidos. Diego ya no se avergüenza de mí. Al contrario, me presenta con orgullo como su inspiración y mentor. Hemos creado juntos algo que trasciende nuestras vidas individuales, un legado de esperanza que continuará ayudando a familias durante generaciones. La lección más importante que ambos aprendimos es que el verdadero éxito no se mide por la riqueza acumulada, sino por las vidas que tocamos positivamente. El dinero puede perderse, pero los valores y las relaciones auténticas perduran para siempre. Mañana, Diego y yo visitaremos juntos el cementerio donde descansa Elena. Le contaremos sobre la fundación que lleva su nombre y sobre cómo su hijo finalmente se convirtió en el hombre que ella siempre soñó que sería. Estoy seguro de que estará orgullosa de nosotros. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.